Buenos días a todos. Soy Yayoi Kawamura de la Universidad de Oviedo, coordinadora de este seminario. Pues hoy vamos a organizar un seminario sobre una cuestión muy concreta dentro del arte japonés, contando con los máximos expertos. Aunque la cuestión es muy concreta, tiene una gran trascendencia a nivel global que repercuten sobre Japón, España y América. El tema es la laca japonesa elaborada específicamente para exportar a Europa y a sus territorios vinculados. En esos últimos se incluyen el vasto territorio virreinal americano. Empecemos pues por la definición y contextualización del arte de la laca urushi y su exportación para tener una noción básica. El arte de la laca urushi es de larga tradición en Japón, igual que en China y en Corea, en donde se utiliza la misma materia prima que es la resina de árbol de urushi en japonés. Repitiendo varias capas de esta resina de urushi, se logra obtener una superficie lustrosa con el efecto casi de espejo, como están viendo ustedes ahora en la pantalla, ¿no? Posteriormente se puede decorar con distintas técnicas muy sofisticadas, por supuesto. Cada país desarrolló las suyas, pero en el caso de Japón, el arte de urushi es conocido por la altísima técnica alcanzada por la decoración con el esparcido del polvo de oro que se denomina makie. Makie. Sobre la superficie lustrosa de laca, normalmente negra o roja, los maestros de maquille de Japón supieron dibujar con oro finísimos motivos decorativos, como están viendo ustedes ahora, inspirados en la naturaleza o en la literatura. También las iridescentes láminas de nácar fueron añadidos algunas veces en estas decoraciones, ¿no? Sobre la superficie. Ahora bien, en el siglo XVI, cuando dos países europeos de gran potencia marítima, o sea, España y Portugal, empezaron a navegar hasta tierras situadas más allá de Europa, como Asia Central, Oriental o América, se inició la primera globalización. Las personas y objetos empezaron a moverse a escala mundial, provocando choques, asimilaciones, fusiones, mestizajes, etcétera. Como es sabido, Portugal exploró la ruta hacia Asia, dando vuelta al continente africano. Así la ciudad india Goa se convirtió en la capital portuguesa en Asia y su red se expandió a Macao y a Nagasaki, que es ya Japón. Mientras tanto, España, que alcanzó tierras americanas y en paralelo a la expansión territorial en el centro y sur de ese continente, supo cruzar el Pacífico y regresar. Así consiguió fundar Manila, ciudad española en Filipinas en 1571, que está situada realmente al paso de Japón, como estamos viendo ahora aquí, ¿no? La cercanía de Japón se hace aún más palpable si consideramos la ruta de tornaviaje a Nueva España, la del famoso Galeón de Manila, pues pasaban por la cercanía de Japón, por donde fluía una potente corriente marítima que se llamaba Kuroshiro, que facilitaba el regreso del Galeón de Manila a Acapulco por el Pacífico Norte. Dicho esto, nuestro enfoque ahora se centra en Japón. Los primeros europeos que llegaron allí fueron unos portugueses en una embarcación china en 1543. Y décadas más tarde arribaron también los barcos españoles desde Manila. En la centuria siguiente, ya en el siglo XVII, alcanzaron Japón los holandeses y algunos ingleses. Las actividades comerciales unidas a las misioneras fueron razones por las que se motivaron los portugueses, muy unidos a los jesuitas, y los españoles, muy vinculados con los frailes mendicantes.
Allí surgieron interesantes intercambios culturales que se denomina la cultura Namban, fuertemente vinculada con el cristianismo, que duró hasta que el gobierno de Japón prohibió el cristianismo y decidió romper relaciones con España en 1624 y con Portugal en 1639. Esta escena, pintada por el artista japonés Kano Naizen, demuestra ese contacto cultural acaecido en Japón. Llega un enorme galeón al puerto, a la parte de izquierda, ¿verdad? Hay descargas y cargas de mercancías. Los jesuitas y franciscanos residentes ya en Japón, la parte derecha, ¿verdad? Reciben al capitán del barco. En el edificio japonés se celebra una misa en la parte derecha superior, a ver si alcanzan a ver. Posterior a 1639, los holandeses, que estaban interesados solo en el comercio sin proselitismo, se convirtieron en los únicos europeos permitidos a mantener el comercio con Japón, pero muy limitado, vigilado y controlado hasta pues, mediados del siglo XIX. Volvemos a la segunda mitad del siglo XVI. Las mercancías de Asia Oriental como seda, porcelana y laca se convirtieron en productos de lujo que empezaron a hacer largos viajes con destino a Europa y a la América Virreinal. Y la laca urushi de Japón fue una de las mercancías más deseadas. El lustre, ese lustre profundo de la superficie negra era inigualable con ningún otro material. Y los motivos dorados de maquille les atraían enormemente. Ante esta situación, pues nació en Japón una nueva producción de laca urushi destinada exclusivamente a estos forasteros no asiáticos. Este género artístico lo denominamos la laca japonesa de exportación, puesto que estas piezas todas salieron de Japón, que no se conservan allí. El estudio sobre este género no recibió mucho interés en Japón hasta la segunda mitad del siglo XX. Quien acuñó la denominación la laca japonesa de exportación fue la doctora Marta Boyer del Museo Nacional de Dinamarca en 1959. Partiendo de la colección de estas piezas en su museo, estableció la primera catalogación y definición de sus características. Japanese Export Lacquer from the 17th Century in the National Museum of Denmark es su libro. Quien continuó esta línea de investigación con mayor profundidad fue el doctor Oliver Imper, director de Ashmolean Museum de Oxford. Fue el doctor Imper quien estableció la periodización de las obras en 4 fases: el estilo Namban, el estilo transición, el grupo fino y el estilo pictórico, analizando cientos de obras y razonando esta evolución estilística con los contextos históricos. Su investigación culminó en el magno libro que tenemos aquí a la derecha, publicado conjuntamente con el doctor Christian York, Japanese Export Lacquer. Es el libro de cabecera, diríamos, para todos los que estudiamos esta cuestión. Así se estableció que en el primer estilo que los japoneses cultivaron exclusivamente para vender a los europeos se denominó Namban, que corresponde al periodo cultural Namban. Las fechas manejadas son desde la década de 1580 hasta la de 1630. Sin embargo, algunos investigadores apuntan su inicio en fechas más tempranas. Son objetos lacados con una tupida decoración de motivos vegetales, como están viendo ustedes, que representan sencillas plantas y árboles comunes con sus flores y frutas, elaborados con el dorado de maquille y con abundantísimos láminas de nácar iridiscente. Los japoneses se ajustaron totalmente al gusto de los nuevos clientes.
puesto que la estética de la laca de estilo Nanban es ajena a la tradición japonesa, que busca una decoración más sutil, evita exceso de brillo, de oro y de nácar. Además, los objetos elaborados eran totalmente de uso europeo, como están viendo ustedes, ¿no? Arcas de tapa curva, escritorios con numerosos cajones, altares portátiles, atriles misares, hostiarios, también cruces, sagrarios, etc. En la fecha avanzada de estilo Namban se aprecia la aparición de tarjas romboidales o ovaladas o en forma de abanico, como estamos viendo ahora en la parte superior izquierda, que encierran plantas o flores. Y en esta época se observa el uso de superficie relleno de diminutos fragmentos de nada, es lo que vemos en el escritorio de derecha, o de la piel de raya incrustada, que es con que está hecho el arcón de parte superior izquierda. Y en la fase final de estilo Namban hay una disminución de la carga decorativa y de menor aplicación de nácar, como vemos en el arcón de abajo. Cuando los holandeses se convirtieron en el principal cliente y única casi, único cliente de la laca de exportación, inicialmente se mantenía el gusto por una tupida decoración, pero prefiriendo las escenas literarias de ambiente cortesano. El conocido arcón Mazarino, que perteneció a la familia del cardenal Mazarino, primer ministro del rey francés Luis XIV, que actualmente se encuentra en el Museo Victorian and Albert, y otro arcón también de la familia Mazarino, recientemente adquirido por el Rijksmuseum de Ámsterdam, son buenos ejemplos de esta época, ¿no? Son obras conocidas como de grupo fino, datado entre 1635 y 1645. Pero el estilo evolucionó hacia una menor carga decorativa con el predominio de paisajes expresados con el dorado de maquia sin nácar. Asimismo, el mueble más demandado fue el escritorio con dos hojas de puerta, como estamos viendo aquí. Este estilo ya no se denomina Namban, sino el estilo pictórico, que se hizo dominante a mediados del siglo XVII. Sin embargo, hay una serie de obras que arrastran las características de Namban, pero aspiran a la renovación que se denominan del estilo transición. Así que ahora tenemos bien claras las cuatro fases de la evolución estilística: el estilo Namban, estilo transición y el grupo fino y el estilo pictórico. Cuando se iniciaba el interés por la laca de estilo Nanban dentro de la denominada laca japonesa de exportación, gracias al estudio de la doctora Boyer, como he dicho antes, y seguido por Arakawa de Japón en 1971 y luego por Méndez Pinto en Portugal en 1990, todos del siglo XX. Se consideraba que la ruta principal del movimiento de estas piezas hasta Europa era la ruta marítima trazada por los portugueses en Asia, seguida más tarde por los holandeses e ingleses, ¿no? Es decir, por el Océano Índico, doblando el Cabo de Buena Esperanza. Asimismo, aún ahora, cuando se habla de la cultura Nanban en Japón, hay una asociación constante con Portugal y no con España. Esta visión anglosajona y japonesa tradicional, que consideraba que las obras de la japonesa de exportación llegaron a Europa a través de los portugueses y más tarde por los holandeses, está cambiando gradualmente. Los estudios más recientes de la Lakanamban, como la obra antes citada de Imperiok de 2005 o de Yamazaki de 2001 o Hidaka 2008, ambos de Japón, y de Curvelo de 2008 de Portugal,
aún mantiene esta tendencia, pero menciona otra ruta. ¿Cuál es? La hispana, a través del Océano Pacífico y el Atlántico. Finalmente, tras hallar un centenar de obras de estilo Namban en España y estudiar sus contextos históricos, que fue mi trabajo durante varias décadas, y tras una recopilación documental de noticias escritas de este género en Nueva España a lo largo del siglo XVII, trabajo de la doctora Sonia Ocaña, se está llegando a la conclusión de que una cantidad muy grande de la laca japonesa se envió desde Manila a Acapulco y luego de Veracruz a Sevilla. Ruta española, ¿verdad? Ruta hispana. Este mapa que muestro ahora eh, enseña la presencia de las obras de la laca japonesa de exportación, la gran mayoría de estilo Namban y algunos pocos de transición y de pictórico, halladas en España en los lugares a donde creemos que llegaron hace 4 siglos. En algunos casos lo constatamos documentalmente. Otros, por el hecho de estar conservadas en los conventos fundados en el siglo XVII, apoyados por distintas familias aristocráticas. Porque entonces, entre la nobleza y la realeza, poseer la laca japonesa estaba de moda, o sea, a finales del XVI, en la primera mitad del siglo XVII. Son un centenar de piezas, 73 en los conventos, parroquias y catedrales, y 26 en las casas históricas. Realmente hay más piezas en España, un total de 132 obras, pero de allí he descontado las obras de colecciones recientemente adquiridas a través del comercio de arte sin trazabilidad histórica. En resumen, los estudios de las obras de Laca Namban conservados en España y en Europa en general fueron estudiados por los historiadores de arte. Somos expertos en analizar las obras, clasificarlas y revelar sus contextos históricos. Pero el estudio material de las obras es un aspecto importante. Recientemente hay incorporación de los químicos analizando las muestras de laca y de madera, quienes aportan datos importantes que los historiadores de arte no alcanzamos. Consiguen obtener las estratigrafías o lograr saber los componentes químicos a través de pirólisis de gas, cromatografía y espectrometría de masa. El equipo del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Meiji o la Fundación Getty son expertos en esta tarea. También los restauradores están avanzando este estudio material de las obras lagadas, como Ulrike Korder. También los artistas lacadores se interesan por estudiar estas piezas históricas y desde su punto de vista de ser conocedores de distintas técnicas y de comportamientos de los materiales, aportan nuevas visiones, como el maestro Kazumi Murose, Tesoro Nacional Viviente, y Tasuku Murose. A continuación, contaremos con la presencia del doctor Tasuko Murose, que es uno de estos lacadores que estudian obras históricas desde el punto de vista técnica y material. Así, a aportaciones de los conocimientos de distintos especialistas, el estudio sobre la laca japonesa de exportación está alcanzando una nueva dimensión en este momento. Últimamente se habla mucho de la interdisciplinariedad de las investigaciones. La importancia de un equipo multidisciplinar es evidente también en el estudio de obras de arte y en este caso también de la laca japonesa de exportación. Muchas gracias.